mundo desde el aire. Inglaterra. A continuación, de Liverpool a Kedleston Hall. Nuestro vuelo comienza en la ciudad de Liverpool, puerta hacia el nuevo mundo para productos y pasajeros. Del río Mersey surge el Canal de Manchester, el más grande de su tipo cuando se acabó de hacer en 1839. Al este de Manchester se extiende el Parque Nacional de Peak District, que recibe millones de visitantes cada año. Dentro del parque está la presa de Derwent, que jugó un papel fundamental en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Al sur está Arbor Low, uno de los cromlechs más importantes de Inglaterra, erigido hace más de 2500 años. Y nuestro destino final es Kedleston Hall, una obra maestra del neoclasicismo, cuyo arquitecto se inspiró en los edificios de la antigua Roma. El río Mersey desemboca en el mar de Irlanda, en la ciudad de Liverpool. Como la lluvia se desplaza hacia el norte, remontamos este río, que en su día tuvo un puerto importante para los que viajaban a Estados Unidos. Podría decirse que era el aeropuerto internacional de entonces, y los magníficos edificios que lo bordean corroboran la importancia de Liverpool en el siglo XIX. Estas aves mitológicas, conocidas como liverbirds, son el símbolo de la ciudad desde que fueran instaladas en el Royal Liver Building en 1911. Sus relojes permitían a los barcos saber exactamente a qué hora entraban o salían del puerto. Una serie de magníficos edificios civiles reflejan la importancia de la ciudad a finales del siglo XIX. Entre ellos, la gran estación de ferrocarril, galerías de arte y museos. Y quizá el más destacado, St. George Hall, uno de los más conseguidos edificios neoclásicos de Europa y uno de los mayores salones de actos de Gran Bretaña. Liverpool tiene dos catedrales, la católica, de los años 60, que por su forma es conocida como la Choza de los Irlandeses, y muy cerca de ella, la catedral protestante, finalizada en 1978 tras 74 años de construcción. Sus 189 metros de longitud, incluyendo la capilla de Nuestra Señora, la convierte en la catedral más larga del mundo. En 1839 se celebró una carrera de caballos aquí, en Aintree, a las afueras de la ciudad. Conocida ahora como The Grand National, es la carrera de obstáculos más prestigiosa de Europa. Sus premios sobrepasan el $1.000.000. Se ha convertido en un evento cultural y es popular incluso entre la gente que no es aficionada a la hípica. Una estampa muy propia de esta ciudad: los ferries cruzando el río Mersey. Existen desde hace más de 800 años, pero los actuales entraron en servicio en los años 60 y se hicieron famosos gracias a la canción Ferry Cross the Mersey de Gerry and the Pacemakers en 1964. Frente a Liverpool, en la península de Wirral, está la ciudad industrial de Port Sunlight de 1890. Fue construida por unos empresarios victorianos que cuidaban de sus trabajadores. Estos empresarios eran los hermanos Liver y levantaron este núcleo junto a su fábrica de jabones Sunlight. El estilo de algunas casas se inspira en la arquitectura rural del periodo Tudor. Había jardines, huertos, edificios públicos, así como un hospital, escuelas y una iglesia, incluso una galería de arte. A las familias que residían aquí debía parecerles el paraíso,
comparado con las hileras de pequeñas viviendas adosadas al otro lado del río Mersey, en Liverpool. Unos kilómetros al sur, oculta entre la arboleda, se halla una de las mejores casas solariegas de estilo Tudor de Inglaterra, Speke Hall. En 1530 comenzó la construcción del Gran Salón, y en los 70 años posteriores se añadieron alas y estancias hasta que acabaron la fachada norte en 1598. Desde entonces ha sufrido cambios mínimos, lo que la convierte en un excepcional ejemplo de casa señorial del siglo XVI prácticamente intacta. Las grandes vigas de roble están reforzadas por vigas más pequeñas y las paredes rellenas o revestidas con un material de compactación hecho generalmente con barro, arcilla, arena, estiércol y paja. Hoy, esta histórica e importante casa está aislada en una zona industrial y casi al final de la pista del aeropuerto de Liverpool. De hecho, el aeropuerto original se construyó sobre parte de los terrenos de Speke Hall en los años 30. En 2001 fue rebautizado como Aeropuerto Liverpool John Lennon, en honor a uno de los residentes más famosos de la ciudad. En la orilla opuesta del río Mersey arranca el Canal de Manchester, en Eastman Lock, la esclusa más grande de esta vía navegable de 58 kilómetros. Fue el último gran proyecto de este tipo en el país y permitió que grandes barcos llegaran a Manchester y a los muelles de Salford Quays desde el río Mersey. Se inauguró en 1894 y en aquel momento fue el canal de navegación fluvial más largo del mundo. Existía un canal anterior del siglo XVIII, solo apto para barcos pequeños. Se secaba con frecuencia. Fue abandonado a finales del siglo XIX y algunas partes quedaron inservibles. El nuevo canal permitió a los buques más grandes y a sus mercancías generar actividad en Manchester, así como evitar las altas tasas impuestas por el puerto de Liverpool. Incluso hoy sigue siendo un espectáculo ver un barco gigantesco deslizándose silenciosamente entre las casas o dejando atrás un puente. Las cifras de aquel proyecto son rotundas. Durante 6 años, 12.000 trabajadores excavaron 40 millones de metros cúbicos de tierra con la ayuda de 124 grúas a vapor, 6.000 camiones y vagones y 180 locomotoras que se desplazaban por 300 kilómetros de vías temporales. Y su coste final fue abrumador. Hoy habría superado con creces los 2.000 millones de dólares. Pero este gran esfuerzo hizo de Manchester el tercer puerto más grande del país, pese a estar a 65 kilómetros tierra adentro. Actualmente cerca de 7 millones de toneladas de carga recorren el canal cada año. A pocos kilómetros al sur del canal se halla la mansión georgiana Dannan Mansi. En la década de 1770, el segundo conde de Warrington remodeló por completo la antigua residencia y el histórico parque, pero conservó sus largas avenidas. El dinero para hacer estas mejoras provino de su ventajoso matrimonio con la hija de un rico comerciante londinense. Aunque la nueva condesa aportó dinero a la unión, el matrimonio en sí fue desastroso. Discutían tanto que optaron por dejar de hablarse y vivían en la mansión como extraños. Tanto se deterioró la relación que el conde escribió un panfleto abogando por el divorcio debido a incompatibilidad de caracteres. La mansión fue remodelada y modernizada a principios del siglo XX y hoy está bajo la tutela de la Fundación Nacional. La revolución industrial de finales del siglo XVIII supuso el nacimiento de nuevas formas de trabajar que dieron lugar al sistema fabril. Esta es Quarry Bank,
una de las primeras fábricas textiles y también una de las mejor conservadas. El textil fue el sector dominante en esta revolución y el primero que empleó métodos de producción modernos. Cuando se construyó, la fábrica aprovechaba la fuerza del agua para hacer girar una noria que impulsaba la maquinaria. En las décadas siguientes se instalarían más norias, pero el proceso era eficiente solo si el cauce del río fluía. Sin agua no había energía. Así que, en 1810, se introdujo la primera máquina a vapor, que fue mejorada en el siglo siguiente. La fábrica funcionó hasta 1959, año en que fue donada a la Fundación Nacional como museo en funcionamiento. A finales del siglo XVIII, el propietario del molino creó Steyr Village para sus trabajadores. En aquel momento fue una actitud ilustrada, ya que miles de trabajadores soportaban terribles condiciones en ciudades industriales atestadas como Manchester. Aquí, en el campo, edificaron casas de 2 pisos, cada una con sala de estar, cocina, 2 habitaciones, una letrina exterior y un pequeño jardín. El alquiler se deducía del salario de los trabajadores. El propietario intentó implantar el funcionamiento de una aldea en su nueva comunidad industrial. Incluso construyó la escuela Oak para los hijos de los trabajadores. La mayoría de las mansiones de Gran Bretaña han cambiado con el tiempo, siguiendo el capricho de sus dueños y el dinero que manejaban en cada momento. Muchas acabaron en ruinas por las deudas que generaban los costes de mantenimiento, y otras fueron demolidas. Lime Park, en el límite de Peak District, sigue en pie gracias a que su último propietario, William Lee, la donó a la Fundación Nacional. Sus antepasados habían vivido en esta tierra más de 600 años. La primera edificación fue derribada en el siglo XVI y reemplazada por una de estilo Tudor. En la década de 1720 fue transformada en esta casa señorial neoclásica de estilo italiano por el veneciano Giacomo Leoni, uno de los arquitectos más en boga de la época. Y en los años siguientes refinó esta elegante residencia, cuyo estilo fue copiado en otras muchas casas de campo de Inglaterra. Nos adentramos ahora en Peak District, una región de las tierras altas al sur de la formación de los Peninos, la cadena montañosa conocida como la espina dorsal de Inglaterra. En 1951, Peak District se convirtió en el primer parque nacional de Gran Bretaña, y por su proximidad con las ciudades de Manchester, Stoke-on-Trent, Derby y Sheffield, el parque atrae a millones de visitantes cada año. Ante nosotros se alza la meseta de páramos Kinder Scout, y brotando de ella está Kinder Downfall. Es la cascada más alta de Peak District, con 30 metros de caída. El río Kinder fluye hacia el oeste desde estos acantilados de arenisca en el borde de la meseta. Cuando los fuertes vientos del oeste soplan contra la cascada, se generan nubes de agua pulverizada visibles a varios kilómetros de distancia. A Kinder Scout también se le llama Dark Peak, pico oscuro, por la capa de arenisca que evita que el agua de lluvia se filtre en el subsuelo, formando una ciénaga oscura y a menudo peligrosa en el punto más alto del Parque Nacional. Cada año hay que rescatar a aventureros escasamente preparados para este hermoso y a la vez traicionero paisaje. Pero quien consigue llegar a la cima disfruta de unas vistas maravillosas. Este es el Valle de Edale, un lugar donde los visitantes vienen a caminar desde hace un siglo. La zona era un coto real de caza. Tras la conquista normanda, en 1066, Guillermo el Conquistador recompensó a su seguidor William Peverell con muchas tierras y la custodia de los terrenos reales.
el castillo de Peverell se alza en un risco que domina el pueblo de Castleton. Es un ejemplo importante y bien documentado de castillo con torre del homenaje, y uno de los pocos en Inglaterra construido en piedra en lugar de madera justo después de la conquista. El castillo se desocupó a principios del siglo XV, y solo la torre del homenaje se utilizó 2 siglos más como palacio de justicia. Una vez abandonada, se quedó en ruinas hasta que a finales del siglo XIX se inició su restauración. El corazón del Parque Nacional de Peak District alberga varios embalses de principios del siglo XX que abastecen de agua a ciudades como Sheffield. Pero uno de ellos sirvió para algo más y jugó un papel providencial en uno de los ataques más audaces de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Chastise, más conocida como la incursión de los rompepresas en 1943. Implicaba volar en la oscuridad a baja altura y lanzar una bomba rebotante para evadir las defensas locales. Para ello se requería un alto nivel de entrenamiento especializado. La distancia de aproximación a la presa de Derwent era amplia y sus 2 torres eran similares a las de un objetivo alemán, la presa Eider. En los meses previos a la incursión, los vecinos vieron su sueño interrumpido cada noche por el rugido de los bombarderos Lancaster, como este restaurado, el único que aún vuela en Gran Bretaña. Los pilotos realizaron misiones de entrenamiento para volar justo por debajo de los 50 metros. Una maniobra complicada, sobre todo porque el altímetro era inutilizable a tan escasa altura. Lo solucionaron instalando focos en los bombarderos, uno en el morro y otro en el compartimento de las bombas. Hacían un ángulo para que los haces de luz se encontraran cuando se alcanzara la altura exacta. El copiloto miraría por la ventanilla y le indicaría al piloto que descendiera hasta que los haces se cruzaran a la altura requerida. Los ensayos fueron positivos y la operación se puso en marcha. Fue todo un éxito y a los alemanes les costó un tiempo recuperarse. La incursión de los rompepresas fue una auténtica victoria y una inyección de moral para un país en guerra. A 20 kilómetros al sur está uno de los palacios rurales más grandiosos de Inglaterra, Chatsworth House. El anterior edificio Tudor desapareció casi por completo a finales del siglo XVII, cuando el cuarto conde de Devonshire lo remodeló siguiendo un estilo barroco clásico muy inglés. Quería impresionar haciendo la mansión más moderna de la época. Antes de acabarlo, el conde fue elevado a duque, el primero de Devonshire. El enorme jardín geométrico, que fue el más espléndido del país, casi ha desaparecido. Solo quedan algunos elementos arquitectónicos, como el antiguo canal y la cascada. Fue construida en 1696 y en 1703 se le añadió el templete barroco en el punto más alto. Se divide en 24 niveles haciendo una suave escalera y con texturas distintas para que cada sección produzca un sonido diferente con la caída del agua. En el siglo XIX, el sexto duque levantó una nueva ala norte con una galería de esculturas y las estancias del servicio. La fama del palacio se extendió y en 1843 el zar Nicolás I de Rusia comunicó al duque que probablemente visitaría Chatsworth al año siguiente. Anticipándose a la visita imperial, el duque quiso hacer la fuente más grande del mundo. La llamó la Fuente del Emperador. Excavó un lago en la elevación de la colina para conseguir la presión necesaria que impulsase el chorro de agua hasta los 90 metros. Por desgracia, el zar murió y nunca vio la fuente, pero hoy unas 700.000 personas al año la disfrutan, ya que Chatsworth es uno de los palacios más populares del país. Para los que deseen viajar mucho más en el tiempo,
A 5 kilómetros al sur se halla Haddon Hall. Este palacio medieval fortificado, erigido en torno a 2 patios, permanece inalterado desde el reinado de Enrique VIII a principios del siglo XVI. Su construcción comenzó 400 años antes, en 1170, cuando Sir Richard Vernon compró la propiedad. Construyó gran parte del complejo salvo la torre y la capilla, que pertenecían a una edificación anterior. Entre los siglos XIII y XVI, las sucesivas generaciones de la familia Vernon añadieron diversas estancias en diferentes fases. En el período Tudor, los trabajos cesaron y Haddon Hall quedó congelado en el tiempo. Es un complejo importante, inusual y maravilloso, y fue restaurado con mimo en el siglo pasado. No es de extrañar que se utilice a menudo como localización de películas de época. Esto es Harbor Low, uno de los cromlechs más importantes de Inglaterra, situado en un punto elevado del sur de Peak District. Como con otros monumentos ancestrales, se desconoce el motivo de su construcción y para qué se usaba. Lo que sí sabemos es que fue construido hace unos 2500 años, con una zanja y un promontorio circular. Hay 46 piedras grandes y 13 más pequeñas en círculo, más un grupo de piedras en el centro. Lo sorprendente es la disposición horizontal de las piedras. Nadie sabe si originalmente fueron colocadas así o en posición vertical, siendo luego derribadas. Una teoría es que los primeros cristianos las tumbaron para purificar el lugar, pero no existen pruebas arqueológicas que sustenten estas ideas. En el extremo sur del Parque Nacional de Peak District se halla uno de sus lugares más visitados, Dovedale. El valle, excavado por el río Dove durante miles de años, mide unos 5 kilómetros. Es conocido por sus muchas formaciones de piedra caliza, como Dovedale Castle, Island Rock y un promontorio de piedra caliza llamado Lover's Leap. A lo largo de los años, Dovedale ha inspirado a pintores y escritores que han ensalzado su belleza, como Samuel Johnson, Lord Tennyson y John Ruskin. Lord Byron escribió a otro poeta: «Puedo asegurarle que en Derbyshire hay paisajes tan nobles como en Grecia o Suiza». Jane Austen también apreciaba la belleza de Dovedale. En su novela de 1813, Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennet habla con Fitzwilliam Darcy de sus viajes a Derbyshire, en concreto a Dovedale. En el siglo XVIII, solo la nobleza disponía del tiempo y medios para disfrutar de este paisaje. A mediados del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, el turismo se hizo algo más accesible. Hoy, más de 1 millón de visitantes vienen a este pintoresco valle cada año. Avistamos Kedleston Hall, al norte de Derby. En 1760, Sir Nathaniel Carson decidió construir un nuevo hogar en las tierras que pertenecían a su familia desde el siglo XIII. Llamó a los mejores arquitectos para este proyecto. Al mismo tiempo, le encargó a un desconocido, Robert Adam, el diseño de algunos de los edificios del jardín y un puente para embellecer el parque. Carson quedó tan impresionado por sus diseños que puso a Adam a cargo de la construcción de la nueva mansión, y esto es lo que podemos ver hoy. Su estilo podría calificarse como neoclásico, ya que sigue los conceptos de la Roma clásica. Adam había viajado a Roma y dibujado al natural lo mejor de aquellas ruinas romanas. La ornamentación de la fachada sur se basa en el arco triunfal del emperador Constantino, que hoy se alza junto al Coliseo, en Roma. Puede apreciarse en la sección central. El trabajo de Robert Adam influyó en la arquitectura y el diseño del mundo occidental. De hecho,
Su estilo sigue muy presente hoy en día. Un lugar inspirador donde concluir nuestro vuelo.